Bienvenidos al módulo número 2, donde vamos a desarrollar todo lo referente al origen y la biología del virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a ahondar y desarrollar detalles sobre la virología del VIH. Y los vamos a acompañar la doctora Flor Puyol y mi persona, la doctora Patricia Valenzuela. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Flor Pujol y yo les voy a hablar del origen del VIH y hablarles también un poco de la biología de estos virus. Sabemos que para 2018 había alrededor de 38 millones de personas infectadas con el VIH en el mundo. Sabemos que el epicentro de esta pandemia se concentra en África, en particular en África subsahariana, con el sureste asiático también con una alta carga de esta enfermedad, y en América Latina unos 1,9 millones de personas infectadas. Sabemos que existen distintos subtipos del VIH-1, siendo el subtipo B el que tuvo el efecto fundador, el primero que se diseminó en el mundo, y actualmente el más frecuente es el subtipo A, con también unas formas recombinantes que se han ido estableciendo en distintas regiones del mundo. Este es el virus causante de esta pandemia, son retrovirus, y el nombre de retrovirus viene por esta peculiaridad de tener una transcriptasa reversa. Son virus con una envoltura lipídica que adquiere de la membrana de la célula hospedera, donde está insertada la glicoproteína 120 y la GP41 que conforman la proteína de unión al receptor. Luego, en una capa más interna, encontramos la proteína llamada GAG o de matriz, que es la, digamos, que forma la cápside viral. Luego, bueno, precápside viral, después tenemos la cápside viral que engloba al genoma. ¿Qué peculiaridades tiene este genoma? Son dos hebras, duplicado, pues es un genoma diploide, son dos hebras de ARN, y vemos aquí este circulito negro que es la transcriptasa reversa, que es la peculiaridad de esta familia, que este ARN va a ser retrotranscrito a ADN. El genoma de este virus es aproximadamente unos 11.000 nucleótidos, donde están las proteínas estructurales, envoltura, GAG, etc. La POL, que codifica para esta transcriptasa reversa, también para una proteasa importante en la replicación. Y después proteínas accesorias, BPU, VIF, BPR, TAT, REF, NEF, que son proteínas necesarias, no estructurales, necesarias para la replicación del virus y para protegerse de la respuesta innata, de la respuesta inmunitaria del virus. Tenemos además los extremos de este genoma, que son repeticiones largas, que son los que le permiten integrarse al genoma viral. Entonces, entrando muy brevemente en replicación, esta heteroglicoproteína, que está compuesta por la GP120 y la GP41, interactúa con el receptor, que es la molécula CD4. Este receptor, una vez interactuado con este receptor, interactúa con un segundo, con un correceptor, que puede ser el CCR5 o el CXCR4, dependiendo de la fase de la infección, como veremos. Y este correceptor es el que facilita la entrada al virus. Una vez entonces entrado por la vía endosómica, se libera la cápside. Esta cápside debe liberar el genoma viral, y este genoma viral es retrotranscrito, es decir, para eso es la transcriptasa reversa, para convertirlo en un genoma de tipo ADN. Este genoma de tipo ADN migra al núcleo y con una actividad que también conlleva el virus, una actividad de integrasa, es que logra insertarse, integrarse en el cromosoma humano. Y esto es lo que conlleva a la persistencia, a la difícil entonces erradicación de este virus. En rojo ustedes ven todas las etapas donde se han desarrollado medicamentos, drogas para atacar este virus. Luego entonces se producen los ARN mensajeros, las proteínas, se forman nuevos viriones. Aquí es donde actúa la proteasa para procesar estos viriones y convertirlos en viriones maduros, que después dejan la célula por la vía exocítica de la célula, y ahí es donde adquieren la membrana al salir, que es la membrana de la célula. Hablábamos de los dos tipos de
de virus, los virus más tempranos, los que infectan normalmente al inicio de la infección, son del tipo R5, es decir, interactúan con el correceptor CCR5. Y a medida que la infección va madurando a lo largo de la historia natural de la infección, se van encontrando más bien cepas del tipo X4, que son las que interactúan con este correceptor CXR4 y están asociadas a la progresión ácida, son cepas que generan sincitios, efecto citopático, y es, digamos, mal pronóstico tener ya cepas X4 en un organismo. Otro detalle de la replicación del VIH es, como sabemos, entonces hemos hablado de la transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa no tiene actividad correctora, es decir, si se introduce una mutación, esa mutación se queda. Y entonces esto genera una alta tasa de mutación en estos virus, lo cual es ventajoso hasta cierto punto para los virus porque les permite rápidamente desarrollar resistencia a droga, resistencia a los anticuerpos neutralizantes, y es por eso que ha sido muy difícil y no se ha logrado conseguir todavía una vacuna efectiva contra este virus. Por otra parte, hay otra peculiaridad de esta familia viral, de la familia Retroviridae, es que el genoma es diploide, como les dije, hay 2 hebras de ARN que contienen la misma información. Y esto favorece la recombinación, porque si hay 2 células que se infectan con 2 virus distintos, al momento de empaquetar puede ser que hagamos genomas híbridos y estos recombinen y se nos formen entonces estas quimeras, que es lo que llamamos los recombinantes. Y es lo que en la segunda diapositiva hablamos de las formas recombinantes que han ido instalándose y circulando pues, en distintas regiones del mundo. Y esto obviamente que estas recombinaciones también favorecen el salto de especie. Entonces, hablando de salto de especie, es donde introducimos el concepto del origen del virus. Cuando hablamos del VIH humano, estamos hablando de 2 virus, el VIH-1 y el VIH-2. Cada uno son grupos de virus, cada uno de ellos surgió con un salto de especie a partir de virus simios y generando entonces un nuevo virus que tiene ahora tropismo, afinidad por las células humanas, ya no puede volver a infectar al simio, a la célula simia de donde él se originó, y generaron entonces la pandemia, transmitiéndose entre humanos. Aquí vemos entonces cómo virus de chimpancé, virus de gorila, virus de macacos, iremos viendo esto a lo largo de la charla. Esto es un árbol filogenético. Para los que no saben lo que es un árbol filogenético, es descifrando el código genético de un virus, podemos establecer cuánto se parece ese código a los códigos genéticos, a los genomas, a las secuencias de otros virus. Y vemos aquí, esto en colores son los virus humanos que comprenden el VIH-1, que hay el grupo M, N, O y más recientemente P. Pues vemos aquí en negro que hay secuencias de virus simios parecidas, digamos, a por ejemplo, el grupo M, que son las secuencias ancestrales. ¿Qué significa esto? Que hubo un virus simio que mutó, generó suficientes mutaciones para adquirir la habilidad de infectar a una célula humana y entonces se creó este grupo M, que este fue el primero, de hecho, que se expandió en el mundo, y ese grupo M después, cuando se replicó en humanos y fue infectando humanos, generó lo que conocemos como los subtipos más famosos, más conocidos, como por ejemplo el subtipo B o A, del cual hablamos en la segunda diapositiva. El grupo O, por ejemplo, estos son Western blot, que es el ensayo diagnóstico que se usa también para humanos. En este caso estamos mirando anticuerpos de simios en la naturaleza, y estos anticuerpos, una peculiaridad, los buscamos en las heces de estos simios, ¿no? Que también hay anticuerpos, y es de una forma no invasiva, sin tener que digamos, maltratar pues, a estos animales silvestres. Y entonces encontramos que tenían evidencias de retrovirus, entonces se secuencian los virus presentes, bien sea en estas heces o en la sangre de animales, y encontramos, aquí ven en azul, son los VIH humanos, y vemos cómo hay secuencias, bien sea o de chimpancé cercanas al grupo N, o de chimpancé cercanas al grupo M, o de gorila cercanas al grupo O. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que el grupo M y N se originaron a partir de virus de chimpancé, mientras que el virus de gorila, el grupo A, se originó a partir del virus de gorila. Lo mismo para el grupo P,
que también se originó a partir de virus de gorila, que son los códigos genéticos, las secuencias más cercanas que tenemos para la secuencia del virus humano que está aquí en rojo. Este es el esquema, resumen de lo que estamos hablando. Hubo 4 introducciones, yo las llamo introducciones zoonóticas porque son similares a una zoonosis, pero una vez que se introducen, después se transmiten entre humanos, ¿no? MNOP, M es de main en inglés, principal, que fue el que originó todos los subtipos y es el que circula mayormente en el mundo. En el caso del VIH-2, hubo 7 introducciones. Cada uno de lo que conocemos como subtipos fue una introducción independiente a partir de virus de macacos. Y esto es lo que vemos aquí, los distintos virus de VIH-2, por ejemplo, aquí lo vemos mejor en la siguiente diapositiva. Estos son los que conocemos como los distintos subtipos del VIH-2. Cada uno de estos llamados subtipos corresponde a la introducción de un nuevo virus a partir de un salto de especie, a partir de un virus de macaco. Como hemos dicho entonces, está claro que este virus se originó a partir de virus simios y fueron múltiples introducciones las que generaron este grupo de virus que conforman el VIH-1 y el VIH-2. Como digo, no es una zoonosis clásica como la rabia, sino que se crea un nuevo virus. Por eso es bueno usar el término de introducción zoonótica. Surge un libro en el 99 de Edward Hopper, donde un libro que yo categorizaría como amarillista, que propone que este contacto que facilitó la emergencia del VIH, él propone que fueron los cultivos primarios de células de chimpancé para producir una vacuna de polio. Hilary Koprowski, que estaba muerto para el momento que este libro surgió y no pudo defenderse, su hijo lo hizo en su lugar, estaba cultivando en células de simios para producir una vacuna de polio, contra polio, que después fue llevada a Bélgica. Entonces, este periodista, sin evidencia, propone que esa fue la razón del surgimiento del VIH. Y esto motivó que se investigara todavía más el origen del VIH. Entonces, lo primero es demostrar que el origen del VIH no está asociado a la vacuna oral de polio. Entonces, lo primero es que se habían ampollas guardadas de esa época, de esa vacuna de polio, y se encontró que el ADN, digamos, de las células, el ADN mitocondrial, era de macaco y no de chimpancé, como pretendía Edward Hopper, ¿no? Entonces, ya por ahí sabemos que el VIH se origina de chimpancé o gorila y no de macaco. Y además, no encontraron ningún tipo de ARN ni de VIH ni de virus de inmunodeficiencia simia. Lo único que sí se encontró fue ARN del virus polio, puesto que era una vacuna contra polio. Esto motivó estudios hasta más finos de exactamente el sitio geográfico del surgimiento de este virus. Y lo vemos aquí en verde y en rojo en la República Democrática del Congo, que en aquella época era Congo belga y ahora se llama República del Congo. Y vemos aquí cómo el virus del VIH en realidad está cercano a este virus de inmunodeficiencia simia de un chimpancé de subespecie Pantroglodites troglodytes. A diferencia que el chimpancé, los virus de chimpancé, como ven aquí, son distintos, los que circulaban en la zona donde trabajaba Hilary Koprowski, son virus distintos y son subespecies de chimpancé distintos, Pantroglodites schwenfurvi. Entonces, esto con más soporte de evidencia científica demostró que estos estudios de vacuna no tenían que ver con el origen del VIH. Entonces, aquí hay la evidencia de que además no tiene ARN ni de inmunodeficiencia simia ni ADN de chimpancé esa vacuna. Entonces, ¿cuál es el real origen? Bueno, ¿por qué la razón? En África se acostumbra a cazar primates no humanos. Aquí vemos, por ejemplo, un chimpancé huérfano que se ha matado a su madre y a su padre en estas cacerías, y esas cacerías son sangrientas, puesto que estos primates de gran fuerza se defienden y hay intercambio de sangre entre los cazadores y los simios. Y entonces en ese intercambio de sangre es que se piensa que pueda ocurrir entonces ese salto de especie.
que, como les digo, ha ocurrido 4 veces que sepamos, que hemos podido identificar para el VIH-1 y 7 veces para el VIH-2. Otra pregunta, ¿cuándo más o menos fueron esos eventos? Sabemos que es un virus reciente, de hecho tiene 100 años, todavía sigue siendo ya no tan emergente, pero bueno, todavía sigue siendo un virus joven. Justamente con el análisis de nuevo de estas secuencias, uno puede además estimar el tiempo probable del ancestro, es decir, de su introducción. Y, por ejemplo, este es el ejemplo para el grupo O, aproximadamente hacia el año 1920-1930. Y más o menos esa es la fecha para los 4 grupos del VIH-1. ¿Qué ocurrió en ese momento? Una fuerte hambruna que motivó a los africanos a cazar simios, chimpancés, etc. Bueno, pero esa es más o menos la fecha de introducción de todos estos virus. Interesantemente que el VIH también permitió la emergencia por el descubrimiento de un nuevo virus, asociación con el sarcoma de Kaposi, y el herpes 8 es un virus que fue descubierto a raíz de la alta prevalencia que tienen los pacientes con SIDA, los individuos que viven con VIH, para desarrollar el sarcoma de Kaposi, y se demostró que era un virus herpes. A su vez, ese virus herpes también asociado a virus de simio, es decir, que también surgió por un salto de especie a partir de otros virus simio. Y para terminar, unas reflexiones sobre cómo, aquí tenemos unos simios que se quejan pues, del maltrato, de lo que hacemos con la fauna y el maltrato a nuestra fauna silvestre. Y sabemos cómo muchas de las epidemias que nos azotan son debidas justamente a estos maltratos y malos contactos con fauna silvestre. Y aquí tenemos un mercado en Asia donde sabemos, por ejemplo, cómo el origen de nuestra pandemia en este momento, de la pandemia del SARS-CoV-2, también ocurre por un salto de especie a partir del contacto con virus de estos animales silvestres. Entonces, con esta reflexión les doy las gracias por su atención. Bienvenidos a la clase de Historia Natural y Etiopatogenia del VIH. Yo soy la doctora Patricia Valenzuela, internista infectólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Vamos a comenzar a entender un poco cómo es la historia natural del VIH-Sida. Debemos entender la historia natural del VIH-Sida inicialmente por las fases de la infección cuando no se recibe tratamiento. Y así vamos a ir comprendiendo cuál es el proceso del VIH en el ser humano. Primero tenemos una fase inicial que se da entre 7 a 10 días posteriores a la exposición de riesgo, que suele ser una relación sexual sin protección con condón, por diferentes causas, o porque no se tenía el preservativo, o porque se rompe. Estas son las razones cuando la persona identifica que hay una relación sexual de riesgo, y en ese momento, a partir de ese momento, se pueden contar 7 días hasta 10, 15 días inclusive, donde está como el periodo de incubación, que el paciente puede comenzar a interactuar ya el virus dentro de su organismo. En esta fase inicial la vamos a llamar síndrome retroviral agudo, y posteriormente, cuando ya el organismo comienza a defenderse del virus, es porque está desarrollando anticuerpos o defensas contra el virus del VIH. Y en este momento se da la recuperación o seroconversión, porque aparecen en sangre los anticuerpos específicos contra el virus del VIH. En esta fase inicial, la persona puede pasar desde una simple faringoamigdalitis o una simple mononucleosis, que realmente es el proceso de infección o fase inicial de la infección por el virus del VIH. Luego tenemos una fase crónica donde, una vez que el paciente desarrolla los anticuerpos contra el virus, entra en lo que es la fase crónica. Esta fase crónica puede ser asintomática, la persona puede pasar hasta 2, incluso 3, 4 años sin síntomas. Ya más adelante vamos a ver cómo el periodo de evolución y la velocidad de evolución puede variar entre los individuos, porque así se fue describiendo desde hace 30 años, desde los inicios de la pandemia por VIH, o puede estar una
fase crónica con síntomas donde comienzan a aparecer signos y síntomas de infecciones oportunistas que van afectando a la persona mientras no se hace el diagnóstico y no recibe en consecuencia tratamiento antirretroviral. Si este proceso continúa de esta manera, sin intervención o asistencia médica, ni recibir tratamiento antirretroviral, la evolución hacia la fase final es hacia la muerte. ¿Qué vamos a encontrar en el síndrome retroviral agudo? Es una persona que puede presentar fiebre alta, rash generalizado, mialgias, artralgias, odinofagia, disfagia, incluso puede ir acompañado de evacuaciones diarreicas en número importante en el transcurso del día, puede haber debilidad también importante y en ese momento está comenzando la replicación del virus del VIH dentro del ser humano y se da un descenso abrupto de las células linfocitos TCD4. En consecuencia, al no tener las células de defensa, que son las células linfocitos TCD4, que son las que se encargan de iniciar la respuesta de defensa del organismo contra el virus del VIH, porque además ellos disparan el proceso de presentación del antígeno y atraen a través de citoquinas y diferentes interferones, diferentes reacciones inmunológicas, incluso células B, que en su momento también van a contribuir a la respuesta inmunológica que se da en el organismo ante el VIH. Pero como en la etapa inicial lo que hay es un descenso abrupto de estas células, la viremia en consecuencia aumenta de manera importante. Y es por ello que durante el síndrome retroviral agudo podemos conseguir cargas virales de más de 750.000 copias, incluso más de 1.500.000 copias. Son cargas virales extremadamente altas. Además, las concentraciones del ARN en VIH, de VIH, pues, en plasma, como les comentaba, son cantidades importantes. Son copias y las copias suelen incluso pasar de 750.000 o de 1.500.000. La infección aguda va variando entre las personas. No es igual y depende de las características de cada individuo. Hay personas, como ya les comenté, que hacen un síndrome tipo mononucleosis. Esto es esa persona que hace fiebre, dolor de garganta, debilidad, fatiga. Cuando se realiza un laboratorio, una hematología completa, podemos ver que pueden haber monocitos atípicos, podemos ver un descenso discreto de las plaquetas, también podemos ver una elevación discreta una vez por encima de su valor normal o quizás 2 veces por encima de su valor normal de las transaminasas, y suele pasar, no suele ser tan severo, ni tan abrupto, ni limitante como el síndrome retroviral agudo. En ambos episodios, tanto en el síndrome retroviral agudo como cuando tenemos el síndrome tipo mononucleosis, que es una infección aguda, lo ideal es hacer una detección del antígeno P24, porque como ya les comenté, hay un descenso abrupto de los linfocitos TCD4 y en ese periodo no hay desarrollo de anticuerpos. Entonces, la manera de hacer un diagnóstico precoz es con la determinación del antígeno P24 o la determinación de carga viral. En ese momento comienzan entonces a recuperarse los valores de los linfocitos TCD4 y comienzan a haber una mayor cantidad, pero todos ya están infectados por el virus del VIH. También aparecen los anticuerpos circulantes y en ese momento, cuando están los linfocitos TCD4 en mayor cantidad, es porque comienza a haber una producción de anticuerpos y esto trae como consecuencia un descenso de la viremia y permite que comienza la persona a presentar una recuperación clínica. Entonces vamos a comentar la velocidad de progresión porque sabemos que en la práctica clínica encontramos pacientes que posterior a ese contacto de riesgo, a esa relación sexual no segura, la persona pueden pasar 2 semanas, hace su síndrome tipo mononucleosis y después, como ya vimos, hay una recuperación clínica, la persona sigue, si no hacemos un diagnóstico en ese momento, la persona puede retomar su vida cotidiana y en ese momento nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué sucede? ¿Todos progresan exactamente igual? No, todas las personas no progresan igual y básicamente es porque el nivel de carga viral tras la seroconversión es un indicador de la rapidez de la progresión a SIDA, independientemente del recuento de las células de linfocitos TCD4. Este es un trabajo clásico, emblemático de la pandemia de VIH-Sida en el mundo por Mellors y colaboradores en el 95, donde se sabe que comienza a disminuir la viremia y ese es uno de los indicadores principales que nos va a hablar de la posibilidad de que esta persona progrese a SIDA, a síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida.
Entonces tenemos unos progresadores rápidos que suelen ser entre el 5 al 10% de las personas, los progresadores típicos que son la mayoría, afortunadamente, 80-90%, y unos progresadores lentos que son entre el 5 al 10% de las personas. Los progresadores típicos es aquella persona que tuvo su contacto de riesgo, que es la relación sexual no segura, y que espera, pasan 2 semanas aproximadamente, hace su síndrome tipo mononucleosis, se recupera y puede seguir su vida cotidiana durante un par de años seguramente, pero luego comienzan a aparecer algunas enfermedades infecciosas que llaman la atención al médico que las atiende. Por ejemplo, un síndrome diarreico crónico, neumonías a repetición, sinusitis a repetición, incluso candidiasis oral o candidiasis genital, bien sea en hombres y mujeres. Y entonces aquí nos damos cuenta que está sucediendo algo y es mandatorio pedir la prueba de VIH-Sida en ese momento. Los progresadores lentos se prolongan un poco más este periodo de poder reanudar su cotidianidad y puede llegar incluso hasta 5 años y después de esos 5 o 6 años comienzan a presentar estos episodios, sobre todo bacterianos, porque hay un compromiso de la inmunidad celular y debe llamar la atención de aquellos médicos que atienden a estos pacientes. Y tenemos los progresadores rápidos, que es un porcentaje también similar al de los lentos, pero que lo hace en menos de un año. Es esa persona que incluso no hace, puede hacer o no el síndrome de mononucleosis, puede presentar el síndrome retroviral agudo y siempre es un poco más rápida la evolución hacia lo que es SIDA propiamente dicho. Por supuesto, tenemos factores que influyen en la velocidad de progresión de estos pacientes. Hay unos factores que hemos llamado externos y en este momento participan aquellas infecciones oportunistas que pueden estar coincidiendo en el momento del diagnóstico de la infección por VIH-Sida. Aquí nos encontramos con hepatitis B, hepatitis C, con herpes virus, aquellas infecciones recurrentes por herpes virus, pueden coincidir en el diagnóstico de VIH-Sida, igualmente tuberculosis, y esto también hace que la persona se pueda deteriorar un poco más rápido desde el punto de vista inmunológico. También hay aspectos importantes del huésped y es que este paciente tenga alguna otra afección crónica que no sea necesariamente una afección infecciosa, sino que el paciente sea hipertenso, que el paciente tenga diabetes mellitus, que esté en proceso del diagnóstico de una enfermedad reumatológica o que sea portador, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico. Son todas enfermedades, afecciones crónicas que pueden haberse presentado antes de la infección por VIH y que coinciden en el momento del diagnóstico, y esto puede facilitar sobre todo la progresión al síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, porque, por ejemplo, el paciente con diabetes mellitus, ya esta condición predispone a un inmunocompromiso importante y este quizás puede facilitar su progresión a SIDA. También tenemos como otro factor importante la edad. Obviamente los pacientes más jóvenes pueden progresar un poco más lento y los pacientes mayores de la tercera edad pues pueden hacerlo de una manera más rápida. Y tenemos el polimorfismo de los receptores. Estos receptores son los que permiten el ingreso o la fusión inicial del virus a la membrana, y esto condiciona a que haya una respuesta inmunológica más exagerada, bien sea el CCR5 o CRX4. Están descrito también que el predominio de uno o del otro puede condicionar a una progresión más rápida a lo que es SIDA. Aquí podemos visualizar los diferentes puntos de unión del virus del VIH a la superficie de la membrana celular del linfocito TCD4, que es la célula que más se afecta y más se compromete en lo que es VIH-Sida. Y como vemos acá, primero debe haber una fusión en la membrana a través de dos receptores, dos correceptores importantes, que son el CXCR4 y el CCR5. Ellos, pues, primero la molécula se fusiona con alguno de los dos, algunas partículas tienen predominio de uno o del otro, o incluso pueden tener los dos en simultáneo, y lo mismo sucede con las células linfocitos TCD4, algunos expresan exclusivamente CXCR4 o el CCR5, y esto también está relacionado con el pronóstico de evolución más rápida a SIDA, como les había comentado. Entonces vemos que hay unión a los correceptores y vemos que la GP41 y la GP120 también se fusionan a la membrana del linfocito TCD4 para poder dar ingreso, como vemos en esta lámina, en este dibujo en paralelo, a ver cómo entra GP41, comienza ya su entrada a lo que es propiamente el interior del linfocito TCD4.
aquí volvemos a recordar los eventos más importantes de la fase final, y es que comienza a haber un incremento desmedido de la replicación del VIH-Sida. La cantidad de veces es importante cada 24 horas, y si nosotros no hemos hecho diagnóstico y en consecuencia no hemos iniciado tratamiento antirretroviral, pues la replicación sigue de manera importante, y esto a su vez contribuye a la destrucción y a la disminución en números de los linfocitos TCD4. Esto en consecuencia trae un deterioro del estado general del paciente, y conseguimos el contagio de los linfocitos TCD4 suele estar por debajo de 200 células. Y ahí es el momento donde comienzan las infecciones oportunistas más graves, seguramente porque ya sabemos que por debajo de 350 de células de linfocitos TCD4 podemos comenzar a ver algunas infecciones oportunistas, pero ya por debajo de 200 comenzamos a ver las más graves, como las micosis profundas, las afectaciones, por ejemplo, del sistema nervioso central, bien sea por toxoplasmosis, bien sea también por hongos como criptococosis. Y entonces ahí sigue el deterioro importante del paciente. Avanza a SIDA propiamente dicho, y el promedio de vida sin tratamiento antirretroviral es de 1.3 años después de una infección oportunista. Entonces vamos a recordar un poco la patogénesis del virus. En 1980 se identifica realmente el HTLV1, que es un retrovirus, que es llamado leucemia de células T del adulto. Después, en 1982, se identifica el HTLV2, que participa en lo que es la patogénesis de la leucemia de las células peludas, y Montagnier hace la denominación, ya propiamente dicho, de retrovirus, y lo llama LAB. En 1984 es Gallo quien identifica un HTLV3, pero ya se decide en 1986 dar la denominación que hasta la actualidad manejamos, que es virus de inmunodeficiencia humana. Esta lámina vemos cómo la ciencia y la humanidad ha tratado de identificar el origen del virus del VIH. Entonces, inicialmente tenemos pues el chimpancé, luego tenemos el mono verde, que están en diferentes zonas del África. Sabemos que los monos verdes, el retrovirus, o lo que llamamos, según sus siglas en inglés, el virus de inmunodeficiencia de los simios, ¿verdad? Está muy relacionado, comparte desde el punto de vista de su estructura genética, comparte muchas coincidencias con el HIV-2. Y se considera que es el de los chimpancés el que se parece más o coincide a lo que es HIV-1. Entonces se piensa que acá hubo un salto de especies del chimpancé al humano, y aparece pues lo que conocemos hoy en día como HIV-1 o VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Seguimos hablando de la patogénesis, entonces vemos que adicionalmente algunas cepas de VIH, que puede variar el linaje de esta, tienen tropismo o afinidad más por los macrófagos, o son denominados M-trópicos, o sea que hay tropismo por los macrófagos. Hay otros que infectan de manera especial o favorita o selectiva la línea de células T, y los denominamos virus T-trópicos, y luego tenemos algunas otras cepas que pueden tener este doble tropismo, y entonces me afectan tanto los macrófagos como los linfocitos T. Acá pues tenemos una gráfica tomada de New England Journal of Medicine del 98, pero que sigue teniendo una vigencia y nos permite tener una claridad de cómo entra el virus del VIH, cómo se conecta para entrar a lo que es el linfocito TCD4. Entonces vemos acá los diferentes sitios de unión del linfocito TCD4. Este es, como decir, su marcador que dice que es CD4, este que parece una montaña rusa es el CCR5, que es uno de los correceptores. Vemos entonces cómo GP120 y B3-loop se unen tanto al receptor del CD4 y al CCR5. Entonces, se da una fusión en la membrana de lo que es VIH. Esta partícula de VIH tiene tropismo M, entonces estamos hablando de que va a entrar a través de la fusión previa con estos correceptores de membrana. Acá vemos la entrada a lo que es el VIH, que tiene el tropismo M, ¿verdad? Entonces vemos que
igualito está el correceptor de CD4, el B3 loop o la asa de B3, y vemos acá cómo algunas partículas me bloquean el CCR5. Entonces, si yo bloqueo el CCR5, que es el correceptor, que está expresado en la membrana del linfocito TCD4, yo bloqueo la entrada, la fusión, que luego al bloquearla no va a entrar a la célula. Entonces, este es uno de los sitios en donde diferentes o algunos medicamentos antirretrovirales que en otras clases les van a comentar, pueden ejercer su mecanismo de acción. Y luego tenemos una partícula de VIH con tropismo T, donde vemos que tiene su correceptor CD4, tenemos también el correceptor CXCR4. Vemos el ASA o el B3 loop, cómo se unen, hacen la fusión y posteriormente entra el virus a la célula. Si nosotros logramos bloquear este correceptor CXCR4, pues obviamente no se da la fusión en la membrana y el virus no entra. Vamos a mencionar someramente algunos datos referentes a la estructura del VIH, porque ya luego ahí también van a tener una clase bien detallada sobre las características y la virología de lo que es el virus del VIH. Tenemos que es una partícula esférica con un diámetro de 80 a 110 nanómetros, tiene 3 capas concéntricas y tiene diferentes genes. Unos son estructurales y otros son reguladores. Tenemos el GAG, que codifica las proteínas del cobre. Tenemos el POL, que codifica las enzimas de la envoltura y codifica, bueno, esta proteína que es la envoltura viral o la envoltura vírica. También está constituido por proteínas reguladoras, como es el TAT o TAT, que es la transactivadora de todas las proteínas, y el REF, que es la procesadora del ARN mensajero y su transporte selectivo en el citoplasma. Tenemos los genes reguladores, y estos genes reguladores tenemos TEP, que es activador de TAP y REP, que ya los mencionamos, BPR, que es acelerador de la replicación, BPN, que facilita la salida de los viriones, y BIF, que es la capacidad de infectar de los viriones cuando están fuera de la célula. Cuando tenemos la entrada del VIH a la célula, pues lo primero que vemos, o lo primero que sucede, es que hay una interacción con los receptores de quimiosina, como los vimos en las láminas anteriores, donde está el dibujo de New England Journal of Medicine, que están presentes en la superficie de los linfocitos TCD4. Ahí están además ubicados los correceptores mayores CCR5 y CXCR4, vemos que pueden haber virus sin sitio inductores, y entonces esto es un factor que se relaciona con un pobre pronóstico. Raramente se transmiten y tienen la particularidad de que pueden usar ambos receptores, y por eso pues tienen un diagnóstico delicado. Los virus que no inducen la formación de sin sitio usan exclusivamente el receptor CCR5. Las interacciones en la unión del VIH en la superficie de la célula, vamos a recordar, aquí está el receptor del CD4, aquí vemos el otro que es el correceptor, que puede ser de dos tipos, CCR5 o CXCR4. Luego tenemos que, además, pueden estar los dos receptores que ya les mencioné, hay un dominio de fusión que también es un receptor importante, y el de CD4. Todos ellos están expresados en la membrana del linfocito CD4. Y entonces aquí vemos cómo se fusionan todos. EP120 con el receptor de dominio de fusión en el CCR5 y en el CD4. Si fuese que tuviese pudiese usar ambos correceptores, también se conecta con lo que es CXCR4. Aquí volvemos a refrescar pues la lámina inicial, en donde vemos nuevamente cómo se une CD4 a CCR5 o CD4 y CXCR4. Si bloqueamos o tenemos una molécula que sea un antagonista a CCR5, no se da la fusión, por ende no entra el virus. Lo mismo pasa si bloqueamos CCR4.
En las etapas tempranas vemos que hay una fusión de la membrana viral y celular. Ese es el primer paso y es determinante para que progrese la infección. Luego tenemos la internalización de la glucocápside viral. Luego está la desencapsidación del genoma vírico, la síntesis de ADN a partir de ARN, que lo realiza el complejo de transcriptasa reversa. Luego tenemos que se forma un complejo de preintegración que es transportado al núcleo. Y este complejo de preintegración es transportado al núcleo donde, una vez que llega ahí, vemos nuevamente las imágenes, aquí, exacto, para ver que está la fusión de las membranas, tanto del virus como en la membrana del linfocito TCD4, y acá vemos, es una manera de ejemplificar cómo entra ese complejo a lo que es el virus, al citoplasma. Y ahora, en esta misma etapa temprana, vemos que las células dianas pueden ser diferentes, pues las células dendríticas y de Langerhans, así como los linfocitos circulantes. Hay una diseminación viral explosiva, inmediata, una vez que ya está en el núcleo el complejo de preintegración. Y luego vemos que hay una migración de las células presentadoras de antígenos y linfocitos a los ganglios regionales y órganos linfoides. Y esto es lo que explica por qué el paciente o hace un síndrome retroviral agudo o hace un síndrome de mononucleosis. Aquí vemos, esta es una microscopía donde vemos cómo el virus está infectando a una célula dendrítica. Aquí vemos nuevamente, ya completo y no por partes, el ciclo del virus y la participación del ARN viral. Entonces aquí tenemos la molécula del VIH con la GP120, se une a lo que es el receptor del CD4, posteriormente se une al CCR5, luego que se da la fusión de la membrana, hay una entrada del virus, aquí tenemos el complejo, y en este virus que está en el citoplasma, pues pasa por la transcriptasa reversa de ARN a ADN y el complejo de preintegración que les comenté es llevado a el núcleo de la célula. Y ahí se van a multiplicar pues, el virus que posteriormente va a salir del núcleo, va a ser transportado del núcleo al citoplasma nuevamente para nuevamente formar el virión que posteriormente se va a expresar en la superficie, junto con la superficie de la membrana del linfocito TCD4 y es sacado de la célula linfocito TCD4. Entonces vemos acá que están enumerados diferentes pasos que pueden ser los sitios en donde puede participar o es el mecanismo de acción de los medicamentos antirretrovirales. Por eso es importante tener bastante claro por lo menos los grandes pasos de lo que es el ciclo de vida del virus. En la etapa tardía, el virus puede permanecer latente en la célula, también puede haber una replicación de forma controlada y no desmedida, como por ejemplo lo vemos en el síndrome retroviral agudo, y que es cuando tenemos una replicación masiva o si hay algún estímulo externo que está afectando al individuo en ese momento e induce que haya una activación del sistema inmunológico y se produce una replicación activa. Entonces, debemos saber el virión maduro de qué está conformado, cuáles son esos detalles importantes del virión que debemos saber que lo caracterizan. Primero, hay varias proteínas celulares, la membrana que incluye las proteínas virales GP120 y GP41, que son muy importantes. Tenemos que saber que el ciclo viral completo dura entre 2 a 2.6 días, 2 días y medio aproximadamente. También está conformado por una transcriptasa inversa y por una integrasa que se pueden realizar 140 ciclos de replicación al año y que el core contiene el ARN viral, porque el VIH es un virus ARN. Ya en la etapa final, tenemos que esta replicación masiva va destruyendo el sistema inmunológico, sigue habiendo un incremento en la replicación viral. Esto genera
que la posibilidad de que aparezcan cantidades importantes de mutaciones aumenta la evasión viral, porque a medida que aumenta la replicación masiva, la transcriptasa reversa, en ese proceso de pasar el ARN a ADN, comete errores que luego son, en el momento de la codificación, se transforman en mutaciones y eso permite que haya evasión viral. Entonces aparecen las variantes que pueden ser más citopáticas o más dañinas para el sistema inmunológico, y tenemos que saber que cada 15 días se renueva en su totalidad el volumen o la cantidad de linfocitos TS4 circulantes. La vida media de un linfocito infectado va desde 1.2 a 2.2 días. Cada célula infectada produce 10 partículas virales y muchas con defectos o con errores. Precisamente por eso, porque es un retrovirus. 1% del total de los linfocitos se infecta de nuevo cada día. La tasa de error de la transcriptasa reversa es 10 a la menos 3 hasta 10 a la, bueno, a cualquier cantidad de sustituciones por nucleótido copiado, y esto me trae que cada 1000 a 100.000 nucleótidos copiados hay uno que es erróneo, que es un error. Y si yo tengo una replicación masiva, esto me trae como consecuencia un número importante de errores que son interpretados como mutaciones o identificados. Se regeneran rápidamente las distribuciones mutantes, pudiendo alcanzar las 10 a las 12 partículas virales circulantes en un individuo infectado. En el organismo infectado por el virus se encuentra una mezcla de variantes genéticas estrechamente relacionadas que son llamadas cuasiespecies. Y básicamente esto también lo vemos en aquellas personas que tienen el virus se está replicando, no están tomando tratamiento antirretroviral, pero tienes un grupo de personas que están tomando antirretroviral de manera irregular, entonces están expuestos, el medicamento no está haciendo su efecto como debería, y el virus se vale de eso para ir cambiando. Y si además estas personas coinciden en relaciones sexuales no protegidas, ¿verdad? Esto a su vez hace que haya un intercambio de alguna manera, para hacerlo más gráfico, de especies. Y entonces se van creando grupos de especies que pueden ir variando y que pueden ir transmitiendo desde mutaciones hasta variantes propiamente dichas, de que sea VH1 una persona y la otra tenga algunas partículas de VH2, y entonces se puede ver estas cuasiespecies. Y es lo que estamos viendo más o menos acá. Vemos que el síndrome de inmunodeficiencia de los simios salta la barrera de especies entre lo que es los monos, chimpancés y el humano, y comienza a haber una replicación en el humano. Ahí coinciden, o se cree, la hipótesis es que coincidieron en algún momento y se mezclaron. Y en el momento que se mezclan sale lo que conocemos en la actualidad como VIH1. Y esto a su vez, pues, ya afecta directamente al humano, y es lo que conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. El ciclo de vida del virus de inmunodeficiencia humana, mostrando posibles objetivos de la terapia antirretroviral. Vemos, por ejemplo, que hay inhibidores de entrada en este momento para 2003, que esta es una fotografía tomada en New England Journal of Medicine. No estaba clara o no se habían aprobado todavía los inhibidores de entrada, por ejemplo como T20, pero sabemos que ese es uno de los posibles blancos para evitar que el virus entre a la célula. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, que pueden ser análogos nucleócidos y análogos no nucleócidos. Tenemos los inhibidores de la integrasa para que ese complejo de preintegración no se forme. Actualmente tenemos 2, 3 generaciones de inhibidores de integrasa. Tenemos los muy conocidos y que le salvaron la vida desde hace 30 años a muchos pacientes, como los inhibidores de proteasa. En la actualidad los usamos casi siempre reforzados, y tenemos varios con diferentes barreras genéticas. Y los otros medicamentos que también no han dejado de estudiarse son aquellos que puedan evitar o inhibir del virus. Entonces, aquí hemos hecho un recorrido más o menos rápido de lo que es el ciclo del virus, las diferentes fases que podemos tener cuando no hay tratamiento antirretroviral, para poder entender el deterioro
inmunológico y la afectación desde el punto de vista de la persona con respecto a su progresión, lenta, rápida o típica, y adicionalmente saber que las infecciones oportunistas pues son las que comienzan a aparecer una vez que tenemos el deterioro importante del sistema inmunológico. Muchísimas gracias por su atención, estamos a la orden, se despide una servidora, gracias.